Buenos días, estimados hermanos y hermanas. Recibamos en nuestros corazones la gracia y la paz del Dios Padre y la fe en su Hijo amado Jesús. Hace más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo fue acusado de sedición, de blasfemo, de autoproclamarse Hijo de Dios. Fue entregado al romano Poncio Pilato por los judíos para ser clavado en una cruz. Jesús así se sacrificó por nosotros, así hizo su expiación, derramó su preciosa sangre para que todo aquel que cree en él quedara absuelto de toda culpa de pecado. Todo ser humano de cualquier nación, tribu, raza o lengua que de corazón cree en Jesús será salvo. De lo contrario, irremediablemente morirá en la segunda muerte. Este es un mandamiento universal y espiritual para toda la humanidad, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, de quien es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra con todo el poder heredado por su Padre para vencer toda maldad que por sí misma se ejerce todo ser humano encadenado por Satanás. Muchas personas hacen maldades, dañando y destruyendo a su prójimo. Muchos de nosotros en algún tiempo, en poco o en mucho, hemos pecado haciendo daño contra algún hermano. También hemos recibido maldad de otro hermano y así va la cadena de maldad y daños que nos hacemos unos con otros, pero tenemos dentro de nuestro ser ese espíritu de vida que Dios nos dio, y por ese espíritu de vida que Dios nos dio llega a nosotros el tiempo de reflexión. Hacemos un alto en ese camino mundano porque el espíritu y tu conciencia te dicta que algo está mal en ti. La escritura en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 11, el apóstol Pablo te dice, hermano, él dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. O sea, ser manso o humilde. Muchos hermanos o hermanas están caminando por ahí sin el pastor del mundo. Algunos se encuentran en los caminos de las drogas. Otros están en la cárcel por cualquier delito. Tal vez no tienes progreso en tu hogar. Y si lo tienes, de repente pasa como una ilusión. Cuando estás por solucionar un problema, entonces aparece otro. Se enferma tu hijo, se enferma la madre, cae enferma tu esposa o el esposo. Siente que no encuentras la salida y no sabes qué hacer en medio de tanta angustia. Si estás en tribulación, hermano, existe un ser poderoso entre el cielo y la tierra que le cambia la vida al que humildemente lo busca de corazón. Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos,
Arrodíllate, arrepiéntete y busca los brazos amorosos de Jesucristo. Acéptalo en tu corazón como tu Salvador, para que llegue a ti la luz del principio de la gracia de Dios. Muere con Él y resucita con Él mediante la acción del bautismo por inmersión de agua. De esta manera nacerá en ti el hombre nuevo y serás salvo. Estimados hermanos y hermanas, en Juan capítulo 3, versículos del 5 al 7, Jesús en su evangelio te dice la escritura, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y sigue diciendo Jesús, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. También quiero mencionarles, hermanos, que por el hecho de haber muerto con Cristo Jesús y haber resucitado con Él por medio del bautismo, nadie puede pretender que ya no es un pecador. Entonces, ¿por qué siendo cristiano, por qué siendo de Cristo, cometemos pecados? Todo pastor, evangelizador, predicador, creyente en Cristo Jesús, pecamos. Todos los días pecamos. Esta lucha es constante porque es una lucha contra potestades y no contra carne y sangre. Desde que nacemos en Cristo, debemos mantenernos en constante oración para fortalecer nuestro espíritu y tener fuerza para rechazar toda tentación. Pero siempre pecamos, aunque sea levemente. En Mateo capítulo 5, versículo 28, nuestro Salvador nos dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y en Juan capítulo 8, versículo 7, Jesús le dijo a los judíos que querían apedrear a la pecadora. Él les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los que perseguían a la pecadora con piedra en mano para apedrearla, ni uno tuvo la osadía de hacerlo, porque ninguno estaba libre de pecado. Estimados hermanos, nadie sin excepción en este mundo está exento de pecado. El pecado se activa con la vista y hasta con un involuntario pensamiento del mundo. Los incrédulos, los hipócritas, los malvados ejercen todos los días maldades y de esta manera fortalecen sus corazones y sus sentimientos en la maldad. De igual manera, hermanos, el cristiano que vive en Cristo Jesús debe orar todos los días para limpiarse y fortalecerse espiritualmente para soportar toda tentación. Las órdenes permanentes del Evangelio en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 16 al 18 dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar,
Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice la Escritura, estad siempre gozosos. Esto significa que el gozo no debes tenerlo solo cuando estás en abundancia, sino que también debes de sentirlo cuando estás en escasez. Debes sentirte gozoso porque al estar en tribulación, siendo un discípulo de Cristo, significa que estás en prueba. Dios está haciéndote un examen de fe, un examen de fidelidad en ti, hermano, como lo hizo con Job. En el versículo 17 dice, orad sin cesar. Este mandamiento es para que tengas fortalecimiento en tu corazón, en tus sentimientos, y tengas fuerza en tu espíritu para decirle a la carne no a toda tentación. Leer las Sagradas Escrituras, estudiarlas, escudriñarlas, te vuelve sabio en conocimiento y fuerte en espíritu, de tal manera que a Satanás se le hace muy difícil hacerte cambiar, hermano. Cuando Satanás se acerca a ti para tentarte, él sabe que no va a poder contigo, porque él ve alrededor de tu persona una gran coraza de fortaleza espiritual que Dios tiene sobre ti. Y en el versículo 18 dice, dad gracia en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, en abundancia, en escasez, en alegría, en tristeza, en salud, en enfermedades, en triunfos o en fracasos. Debemos darle siempre las gracias a Dios. Estimados hermanos y hermanas, debemos preocuparnos por todos aquellos que están alejados del llamado de la gracia de Dios y de la fe en Cristo Jesús. Desde los tiempos antiguos, muchas personas renegaron contra la gracia de Dios, y no es nada novedoso que hoy millones niegan y reniegan contra la fe en Cristo Jesús. Millones siguen postrándose de rodillas ante ídolos de piedras y estampas hechas por el hombre, ofendiendo uno de los principios de la obediencia divina en nuestro Padre Jehová. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que hacen este tipo de desobediencia? Estos son hermanos que recibieron por tradición y por mucho tiempo una enseñanza idólatra, una enseñanza de una escritura humana, torciendo la verdadera enseñanza del Santo Evangelio. El apóstol Pablo se refiere a este caso en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, cuando Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo está asombrado. Pablo estaba asustado que muchos cristianos de esa época estaban dejando la gracia y la fe del que los llamó a los caminos de la salvación en Cristo, pasándose a una doctrina pagana. Nosotros estamos en la obligación de ayudarle a nuestro prójimo, a enseñarles con amor del error en que se encuentran adorando ídolos y hacerlos comprender a obedecer la palabra de Dios. Pablo tuvo como profesor a Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de su tiempo. Pablo, con profesionalismo religioso,
defendía la ley mosaica antes que cualquiera que no la cumpliera. Pablo tenía el conocimiento de las acusaciones que hicieron los fariseos y los escribas a un tal Jesús, que había sido un sedicioso, que lo acusaron de alzar a los judíos en contra de la ley mosaica, que se hizo pasar como el Hijo de Dios, que fue un blasfemo, que violaba las leyes que los fariseos y escribas ya no las cumplían correctamente, en su mayoría eran corruptos. Pero Pablo defendía la ley, y con todo fervor, porque él había sido educado conforme a la religiosidad de sus padres. Él daba muerte a todo aquel que anunciara el evangelio de Cristo Jesús. Aún en estos tiempos, en Gálatas capítulo 1, versículo del 13 al 16, Pablo lo confiesa y dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, dice Pablo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, dice Pablo, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Así dice la Escritura, hermano. Es decir, el apóstol Pablo no tuvo la necesidad de anunciar su deslealtad de la ley ante los fariseos y escribas o a padre y madre. Y tampoco recibió instrucción de algún apóstol para aprender el evangelio y predicarlo a los gentiles de diferentes naciones. Pablo da a conocer este ministerio en Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12. Él dice, dice Pablo, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así dice Pablo, hermano, así dice en su escritura. El hombre que aterrorizaba a los cristianos, que los perseguía y les daba muerte, en espíritu, Jesucristo mismo lo hizo apóstol para que les predicase su evangelio a los gentiles de todas las naciones. Cuando Pablo exhortaba en diferentes pueblos a aceptar el evangelio de Cristo, los cristianos que conocían los antecedentes de Pablo solían hacer comentarios sobre quién fue Pablo y se sorprendían de saber que predicaba el evangelio. Pablo sabía del murmurar entre la gente cristiana. En Gálatas capítulo 1, versículos 23 y 24, Pablo lo confiesa, dice, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. La fe que en otro tiempo asolaba. Así decía la gente, dice Pablo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí, dice Pablo. Las personas que admiran y conversan de aquel que en un tiempo fue malvado, contencioso, y hoy se encuentra en los buenos caminos y hasta predica la palabra, están glorificando a Dios. Hoy hay muchos hermanos que tuvieron un pasado muy triste,
que están conscientes que hicieron mucho daño a su prójimo y que valientemente lo confiesan en testimonio. Muchos se han apartado de las drogas, de los asesinatos, y hoy predican la palabra por amor a Cristo Jesús, como es el caso del hermano Gerardo Villarreal, fundador del cártel de los Zetas. Fue uno de los sicarios más peligrosos de México, pero desde que salió de la cárcel ha dedicado su vida a predicar el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. De esta manera, a nuestro Padre se glorifica. Estimados hermanos y hermanas, si tu corazón y tu ser se sienten cansados de vagar por un mundo podrido y ya no quieren estar en esos caminos y quieres tener un cambio en tu vida, te invito a que te acerques a Dios, empezando en aceptar en tu corazón a su Hijo Jesucristo como tu único Salvador. Hazlo de corazón, con amor, con humildad y con fe. Para Dios nada es imposible. Él transforma toda carne. La Escritura atestigua y te confirma, estimado hermano, que Él es el creador de toda carne. Él es el dueño de toda creación. En Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, Dios nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta escritura es para aquellos que tienen un corazón de piedra y malvado. En las escrituras del profeta Jeremías, en el capítulo 32, versículo 27, Dios nos dice, hermano: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Así dice Dios. Él tiene el control de todo ser vivo. Por eso Dios te hace la pregunta, hermano: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Por supuesto que no, hermano. Si tú, estimado hermano, te esfuerzas por estar fiel con Jesucristo, estar con Dios a través de su Hijo Jesús, y te dejas guiar del Espíritu Santo, entonces, ¿quién contra ti? Nadie puede hacerte daño, a menos que Dios lo permita para someterte a prueba, para saber de qué está hecha tu fe, como lo hizo con su siervo Job. Job, siendo un siervo fiel, abnegado, obediente con Dios y apartado del mal, Dios permitió que Satanás lo tocara con tribulación. Job perdió todo. Perdió todos sus bienes, bueyes, asnas, ovejas, camellos. Mataron a sus pastores. Un tornado azotó su casa, matando a su esposa, a sus hijos e hijas. A Job le salió en su piel una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y aún así, Job soportó todo lo acontecido. Él se aferró a sus principios espirituales. Nunca renegó en contra de su Creador. Se mantuvo firme en constante oración hacia Dios. Nunca perdió el amor y la fe en nuestro Creador Jehová. ¿Y qué pasó con el hermano Job? Leamos la escritura en Job capítulo 42, versículo 10, que dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Era tanta la fe y la paciencia que Job tuvo con nuestro Padre, que en su tribulación encontró un tiempo hasta para orar por sus amigos.
La Sagrada Escritura en Job capítulo 42 versículo 12 dice: y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Job no solucionó sus problemas en base a una decisión propia o por sus propias fuerzas. Él solucionó sus problemas porque se mantuvo en oración y nunca se apartó del camino de Dios. Hermanos, si están pasando por pruebas, por tribulaciones, si están en angustia y se encuentran deprimidos por lo que están pasando, entonces busquen a Jesucristo con corazón humilde y arrepentido, para que por medio de Él y de nuestro Padre Jehová venga la solución de todos los problemas que estén pasando. Todas las cosas que están pasando en el mundo en estos momentos, el hombre no puede solucionarlo por su propia ciencia, ni por sus propias fuerzas. Las soluciones de todas las cosas vienen por voluntad de Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 27, la escritura del Evangelio dice, entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos y hermanas, todos seremos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que todo aquel que está por la gracia de Dios y cree en Jesucristo será justificado por la fe en Cristo Jesús. Todos aquellos hermanos que caminan en idolatría, en adulterio, en fornicaciones, en inmundicia, los que caminan buscando hechiceros o brujos para protegerse o para dañar al prójimo, morirán. Los hermanos que caminan en enemistades, en pleitos, los que matan por celos, por iras, los que hacen contiendas, homicidios, los que se mantienen en borracheras y en orgías. Todos los que practican estas cosas que he mencionado y mueren sin arrepentirse, sin haber estado en la gracia de Dios, sin la fe en Cristo Jesús, no obtendrán el perdón de sus pecados, y el castigo que les espera es de terror y de horror, pues son castigos eternos los que obtendrán. Hermanos y hermanas, si en verdad estamos en los caminos de Cristo, entonces gocemos del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Tengamos compasión, caminemos con fe, demostremos gentileza, humildad, porque los que somos de Cristo aprendemos con Él a crucificar las pasiones y los deseos de la carne. Para terminar, leamos lo que Jesús nos dice en Juan capítulo 8, versículo 12. Dice la Escritura: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Oración, hermano. Oración. Padre nuestro que estás en el cielo, nosotros, los que hemos escuchado tu santa palabra, en el nombre de tu Hijo amado, te damos las gracias por darnos tan sublime tiempo de edificar nuestro espíritu. Padre nuestro, nos acercamos a ti
pidiendo humildemente que nos des tu gracia en nuestros corazones y permítanos acercarnos a tu Hijo amado, aceptándolo con fe como nuestro Salvador. Te pedimos, Señor, la bendición necesaria para mi persona, para mi esposa, para mis hijos, para nuestros padres, y que el Espíritu Santo encuentre por casa nuestros hogares. Te pedimos, Señor, el perdón de todos nuestros pecados y que reine la paz en el corazón de cada uno de nosotros. Danos salud, paciencia y el don de perdonar a todos los que nos ofenden. Te entregamos humildemente esta oración en el nombre de tu lindo Hijo amado Jesús, para que se haga tu santa voluntad. Amén. Tu servidor, tu hermano, Francisco García Ortega. Teléfono 506 64 84 41 41, Costa Rica. Envía este mensaje a todos tus contactos y recibe la bendición de Cristo Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Hasta la próxima semana. Amén, hermanos.